la paz en Ucrania para apaciguar este conflicto que ya lleva 3 años activo. El enviado especial de Donald Trump de Estados Unidos ha llegado a Rusia para reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin para intentar seguir negociando este acuerdo de paz. Recordemos que Estados Unidos presentó un acuerdo de paz de 25 puntos para intentar poner fin. Hay distintos temas que todavía se enquistan en estas negociaciones. Por supuesto, está Europa en el medio de esta negociación entre Estados Unidos y Rusia. Por supuesto, Ucrania también lo está, y de aquí han surgido distintos temas que, por supuesto, es necesario analizar para entender cómo está la actualidad de este conflicto, y por eso esta tarde en el estudio nos acompaña el profesor Eloy Torres. Él es analista internacional, profesor de la Universidad Central de Venezuela, y siempre nos ayuda a comprender estos temas para comprender la cosmovisión rusa y sobre todo cómo Putin entiende el mundo, ¿no?, en esta nueva era de cambio y transformación. Bienvenido, profe. Muchas gracias, mi estimada amiga. Un placer estar aquí con toda tu audiencia. Y bueno, a ver si podemos explicar algunas cosas vinculadas al tema ruso-ucraniano, que es un tema, realmente es un tema, sí. Sinceramente, el tema de la paz, que es lo más significativo, lo más importante, como todo conflicto, necesita necesariamente un final, y el final evidentemente tiene que ser a través de un proceso de negociación para alcanzar la paz. Winston Churchill comentaba en su famoso libro que en una ocasión el presidente Roosevelt le había preguntado que qué opinión le parecía. Él le dijo muy escuetamente: necesaria. Con esto quiero decir que el conflicto que hay en estos momentos entre Rusia y Ucrania es un conflicto innecesario, un conflicto estimulado, provocado, en el cual están muriendo miles de personas, se está destruyendo la economía ucraniana, se está debilitando el empoderamiento ruso en las relaciones internacionales, porque todo conflicto debilita a los actores. Y bueno, los demás actores están viendo el tema como que que cada uno le da un palo a la piñata y salen caramelos. Eso es lo que está prácticamente realizando Europa. No quieren entender que el tema ruso-ucraniano es un tema que debe ser ubicado en el contexto histórico de las tradicionales relaciones de más de 1300 años entre Rusia y Ucrania. China, que es la gran beneficiaria, que no quiere el conflicto, pero al mismo tiempo le beneficia el conflicto, está justamente en una actitud de prudencia. Los Estados Unidos, por intermedio del presidente Donald Trump, está buscando una salida negociada, la cual contemple justamente lo que había señalado Kissinger, lo que había señalado George Kennan, quien fuera el embajador norteamericano durante la época de los años después, inmediatamente del embajador. Era el encargado de negocios, pero él realizó todo un estudio que llaman un telegrama largo, en la cual exponía la importancia de una política de contención, pero también había que entender a Rusia. Cuando hablaba de Rusia, está refiriéndose a la Unión Soviética. Bueno, antes de morirse, George Kennan dejó por sentado que era una irresponsabilidad por parte de Occidente de estar provocando un conflicto con Rusia por el tema ucraniano. Es que Henry Kissinger también, el profesor Mearsheimer, gran teórico de las relaciones internacionales, uno de los fomentadores del neorrealismo político, también sostiene que es una irresponsabilidad, porque olvidan que los actores tienen un papel que decir a partir de lo que llaman las esferas de influencia. Rusia ejerce un papel significativo, y tú quererle minar, quererle disminuir, agostar esa presencia en esa parte de Europa, es una irresponsabilidad que te puede llevar, en ese entonces se decía, a un conflicto, y el conflicto lo tenemos allí en estos momentos. Zelensky, en lugar de comprender su papel histórico, juega un papel digamos, de títere en manos de los europeos. Acaba de entrevistarse con el presidente Macron, quien se siente, digo yo, un Napoleón Bonaparte, pero olvida que Napoleón Bonaparte fue derrotado por esa Rusia en el año 1800 y algo, ¿no? Y entonces el tema está en que hay que entender a los actores en su dimensión histórica, en su dimensión presencial y en el papel que juegan. Por ello digo que hay quienes quieren comparar el caso de Zelensky con Fidel Castro en Cuba en 1962, cuando dice, bueno, pero es que negociaron por encima de Fidel Castro. Bueno, aquí en este momento también van a negociar por encima de Zelensky. Primero, Zelensky no tiene la dimensión que tuvo Fidel Castro en aquel entonces, en 1962, cuando el famoso octubre de la cuestión de los misiles. Y además está haciendo un juego muy dañino, pues, ¿no? Y quizás Trump, en una jugada muy habilidosa, muy propia de él,
sacrifica a Zelensky para poderse entender con Rusia, con Putin, para encontrar un problema, una solución definitiva al tema de la paz en Ucrania, en el conflicto entre Ucrania y Rusia. Y lo que está expresado, profesor Eloy, es que la negociación no solamente va a ser por encima de Ucrania, sino también por Europa, que ha relegado su papel y su posición en el tablero internacional, y se puede ver claramente cómo las dos potencias están negociando entre sí cuál va a ser el futuro de Ucrania, qué va a pasar allí, que Europa intenta seguir, digamos, manteniendo este apoyo a Ucrania, que realmente perjudica a Europa como región, que se mantenga este conflicto, ¿no? Así es, e incluso la declaración de Vladimir Putin diciendo, bueno, seguro, bueno, Rusia está lista, no tiene problemas, ¿no? Porque la Rusia, esa Europa no entiende que Estados Unidos no quiere meterse en ese conflicto, no entiende que andamos buscando más bien una salida negociada, que en todo conflicto no todo se gana y no todo se pierde. Todo conflicto militar, bélico, político, como tú lo quieras llamar, no todo se gana y no todo se pierde. Allí tiene que haber una comprensión del tema de la postura rusa frente a Ucrania y de Ucrania frente a Rusia. Hay que ver los mil y tantos años que tuvieron de combinación, de conjunción estos dos actores. Hemos dicho en reiteradas ocasiones que Ucrania formó parte de la Gran Rusia y que Ucrania en ruso significa confín de la Gran Rusia. Bielorrusia es la Rusia blanca. Eso fue un conglomerado de pueblos que estaban bajo la égida del zarismo desde Moscú, por supuesto, primero de San Petersburgo, después se llamó Leningrado en la época del comunismo. Pero lo que quiero decir es que la dimensión geopolítica marcó, así no se llamase en esos términos, esa relación entre Rusia y los de otros dos países, pero sí fue una relación, digamos, de asociación, de vinculación, una relación muy estrecha entre Rusia, Ucrania y Bielorrusia. Y entonces el no querer entender luego los pasos que se han dado en el manejo del tema, por ejemplo, de Crimea, que es un tema fundamental, que es importantísimo comprenderlo. Primero porque Crimea era rusa. Rusia la gana en el año 1654 al famoso Tratado de Pereslav contra Turquía y la Gran Rusia. Luego, en 1954, Khrushchev, en un desliz, digamos, algunos dicen que fue un arranque etílico porque su madre era de origen mitad ucraniana, le cede la titularidad de Ucrania en el marco de la Unión Soviética, de Crimea, perdón, en el marco de la Unión Soviética a Ucrania. A los rusos no les gustó eso. Bueno, viene el famoso divorcio colectivo de las 15 repúblicas federadas que conformaban la Unión Soviética, y como en todo divorcio hemos dicho, bueno, los padres, tú te quedas con el apartamento, el carro, en fin, lo que se vaya a discutir. Yeltsin no peleó la titularidad de Crimea, y resulta que los rusos, con el nuevo gobierno que fue Vladimir Putin, que es el que Vladimir Putin vino a reconquistar, a reubicar su papel hegemónico y geopolítico en esta zona, y obviamente se encontró con que Crimea es de ellos tienen que recuperarla. Y así comenzó un sinfín de pasos que fueron provocando toda la conflictividad por parte de Rusia frente a Ucrania, y ahí lo tenemos. Hay que entender, y eso es lo que trata de señalar ¿cómo se llama? El presidente Donald Trump, que hay que entender a los actores en el momento de una negociación. Y esto también además pasa por comprender cómo ve Vladimir Putin el lugar de Rusia en el mundo actualmente, y de ahí cómo ejecuta la política exterior rusa. Profesor Eloy, vamos a hacer una pausa en esta conversación, en este análisis, y al regreso seguimos conversando sobre este tema, buscando más antecedentes, desmenuzando más elementos para el análisis. Hacemos pausa y ya regresamos.